Continuamos con más de su consulta médica. Del equipo multidisciplinario de endodigestiva y nuestro nuevo invitado que se acaba de incorporar, el doctor Mauricio Aparicio. Él es anestesiólogo también, que forma parte del equipo multidisciplinario de endodigestiva. Doctor Alvarenga, como director en endodigestiva, en estos procesos de tratamiento, ¿cuál es la parte que tiene que ver la parte de anestesiología, en este caso pues el doctor Aparicio? Realmente la parte, un pilar muy importante y fundamental y muy fuerte para nosotros es el doctor Aparicio, ya que en él descansa todos los miedos de que tiene el paciente. Incluso los colegas a veces nos comentan, y este paciente, y para dormirlo, y se puede dormir, y este paciente se podrá dormir y no tendrá ninguna complicaciones. Lógicamente es un procedimiento que vamos a realizar o es un manejo médico, pero no hay como que nos realiza el que sabe y el que está totalmente entrenado en esto. Y eso es importantísimo, que el paciente o ustedes como pacientes estén son sus vidas, sus cuerpos, y qué mejor que ponerlos en manos de que alguien que sí está bien entrenado y sobre todo que va a saber qué hacer en ese momento. Entonces, la importancia en el manejo de la anestesiología es importantísimo. Por eso estamos totalmente, nos apoyamos al 100% con él, y las recomendaciones en un paciente que incluso antes de ofrecerle el procedimiento, el doctor lo evalúa previamente para poderle ofrecer un procedimiento. Y las recomendaciones de él son 100% escuchadas y 100% realizadas, este tipo de pacientes. Entonces, es muy interesante que la población escuche al doctor y vean que realmente la anestesia es segura, tiene sus riesgos como todo procedimiento y como toda anestesia, pero realmente en manos expertas es bastante segura. Quiero comenzar, doctor, en la parte de educación en salud. Siempre nos preguntamos, ¿hay alguna duda lo que es el anestesista y lo que es el anestesiólogo? ¿Cuál es la diferencia, doctor, que un médico anestesiólogo a un licenciado en anestesia? Bueno, la diferencia estriba más que todo en el tiempo de educación que se tiene en cada uno, ¿verdad? Los médicos anestesiólogos tienen entrenamiento como médicos pues generales que salimos. Muchos de nosotros hacemos medicina interna o cirugía y luego hacemos especialización en anestesia. En la actualidad pues ya uno entra, después de médico general, entra a ser médico anestesista, hacer un residentado y de ahí salir ya como médico anestesiólogo. Los licenciados pues también hacen un estudio en la universidad, ¿verdad?, donde ellos hacen prácticamente unos 5 años. La diferencia estriba pues prácticamente en el tiempo que nosotros hacemos entre 12 a 14 años de ejercicio, pues prácticamente de estudio, y ellos hacen 6 o 7 años a veces. Esa es prácticamente la diferencia, en que nosotros somos médicos y hemos hecho el estudio de medicina y ellos prácticamente han hecho un estudio de carrera como licenciado por el tiempo. Esa es la diferencia. Definitivamente serían más años de experiencia. Serían más años de experiencia. Para que la población pues lo tenga un poco más claro. Sí. Bueno, a la hora que pues en realidad pues se puede decir que es la vida que se le pone en sus manos, definitivamente. En el área de la obesidad, de los tratamientos de la obesidad, doctor, en endodigestiva, ¿cuál es la parte exactamente y qué confianza le puede dar a la población para que se sometan a este tipo de procedimientos? Muy bien, ha sido un temor, ha sido un mito, siempre de que se pasen de anestesia. Nos da temor de que nos duerman y que ya no nos despertemos. Sí, cómo no. En el área de la anestesia prácticamente ha evolucionado bastante, ha cambiado en los últimos años, dijéramos. En la actualidad se cuenta con muchos equipos que se utilizan prácticamente. Las evaluaciones que se realizan ya prácticamente son muy importantes. Pues nosotros, antes de que demos y administremos una anestesia en un paciente, casi siempre tiene que visualizarlo primero el cirujano, ver si el paciente puede ser intervenido o no, realizar un procedimiento importante, también hacer una evaluación cardiovascular, una evaluación psiquiátrica en el paciente obeso, y también una evaluación pues, de todo punto de vista del endocrinólogo. Es prácticamente un equipo multidisciplinario que trabaja en ello.
¿verdad? Cuando ya este paciente se decide a operar, ¿verdad?, que cumple con ciertas características, se nos envía a nosotros hacemos una evaluación, le realizamos preguntas de sus enfermedades que pueda tener el paciente, situaciones que pueda tener cierta alteración en la anestesia, y decidimos tomar una acción. Nosotros hacemos un plan después de esa entrevista, que se le llama una visita preanestésica antes, dejamos ciertos medicamentos si el paciente los necesita, o aquellos medicamentos que se le han indicado en las siguientes especialidades, ¿verdad? Normalmente pues nosotros hacemos un procedimiento, al hacer eso escribimos pues las indicaciones para que el paciente nosotros lo podamos intervenir el día siguiente. Ahora, una de las cosas con el paciente obeso es prácticamente el monitoreo que nosotros tenemos que realizar. El monitoreo es importantísimo para el paciente con obesidad debido a que generalmente estos pacientes son hipertensos, ¿verdad? Generalmente estos pacientes tienen alteraciones cardiovasculares, tienen alteraciones endocrinas que se pueden presentar. Entonces nosotros tenemos que hacer una monitorización un poco intensa con pues, sus signos vitales prácticamente, como es la presión, la frecuencia cardíaca, en algunos tenemos que medir la glicemia, la frecuencia respiratoria. Importante también para nosotros tener en estos pacientes una evaluación neumológica, ya que estos pacientes tienden a tener dificultades de ventilación, ¿verdad? Dijéramos de respiración, algunos pacientes pues tienen síndrome, dijéramos que con dificultad respiratoria, por decirle así. Algunos pueden ser asmáticos, algunos tienen atelectasia, que es una parte donde el pulmón pues está un poco disminuido, que el doctor ha hablado anteriormente. Estos pacientes también tienen apnea del sueño, que dificulta también para nosotros en el momento de dar una anestesia. Ahora, el monitoreo, como digo, pues ha avanzado notablemente en muchos de los aspectos. Tenemos nuevos monitoreo de corazón, nuevo monitoreo de presión, eso nos guía a nosotros durante todo el proceso anestésico. Otra de las cosas que ha mejorado con el tiempo ha sido los utensilios para la ventilación. El paciente obeso generalmente, o cuando es muy obeso, dijéramos pacientes que tenemos a veces de 350 hasta 400 libras, son pacientes que tienen dificultad de ventilación en el momento que damos la anestesia. Dicho de otra manera, nosotros utilizamos a veces utensilios que contamos, como son aparatos para dar oxigenación, poder ventilar, cosa que en la anterioridad no se contaban, ¿verdad? Hoy contamos a veces que en momentos en donde el paciente está muy difícil, pues para realizar un procedimiento de colocar un tubo para dar la anestesia, pues solicitamos la ayuda de los neumólogos para que ellos hagan una fibroscopía y por ahí hacer una intubación también para evitar pues que el paciente llegue en un momento crítico, dijéramos que tuviéramos una dificultad de respiración y que el paciente no podía respirar y tuviéramos una dificultad en la anestesia. Esa es la parte preventiva, doctor. Esa es la parte preventiva en la cual el neumólogo, como el doctor Alonso, digamos, es su área, la parte. Exacto, nosotros a veces trabaja en el equipo multidisciplinario. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad que vemos que el paciente va a ser de una intubación difícil, porque muchos procedimientos en cirugía, por ejemplo, bariátrica, nosotros tenemos que dar anestesia general, ¿verdad?, para estos pacientes. Estos pacientes a veces tienen cuello bien corto o muy obeso, o son pacientes con la lengua un poco grande, ¿verdad? El abdomen a veces y las mamas caen sobre el cuello, entonces se nos vuelve a veces muy difícil poner una intubación. Entonces, para evitar y prevenir una complicación, nosotros nos asistimos del médico neumólogo para que él nos ayude y nos colabore con una intubación ya guiada con un fibroscopio. Esa es una manera preventiva. En un dado caso, es una emergencia y no tenemos un tiempo para poderle llamar, contamos con otros equipos como son máscaras laringeas, ¿verdad?, que son aparatos más fáciles de colocar para poder asistir y el paciente salvaguardar su estado en ese momento. En cuanto a los medicamentos, que casi siempre la gente pregunta, pues, y dice, vea, yo le tengo miedo porque se puede pasar de anestesia. Los medicamentos actuales, pues, ya no son como los medicamentos anteriores. Los medicamentos anteriores tenían una eliminación muy prolongada. Los medicamentos actuales, la eliminación es bien corta, ¿verdad? Casi no se acumulan. En el paciente obeso, por tener mucha grasa, los medicamentos tienden a acumularse en la grasa y eso hace de que el paciente no elimine estos medicamentos. En la actualidad, pues ya los medicamentos cuentan con un tiempo de latencia bien corto, o sea, pueden eliminarse rápidamente y el paciente se despierta rápidamente y no tiene el problema de los estados prolongados de estar prácticamente dormido, que es una de las preocupaciones que tienen los pacientes.
casi siempre la salida, la salida del paciente obeso es difícil porque el paciente tiene que recuperar su respiración nuevamente, la que él tiene, ¿verdad? Y moverle a veces la masa que tiene todavía, dijéramos que el cuerpo tiene, dificulta, tenemos que despertarlo y dejarlo bien consciente para poder a veces retirar ciertos instrumentos, en este caso cuando se da una anestesia general, ¿verdad? Hay que retirar a veces el tubo que se pone para poderle dar ventilación, y eso hace que el paciente, pues en cierta medida, al tenerlo despierto y estos medicamentos eliminarse rápido, el paciente pueda recuperarse rápido. Algunos pacientes, ¿verdad?, que se hacen procedimientos a veces pueden hacer con con anestesia raquídea, o sea, como decir, dormimos hacia abajo, del ombligo hacia abajo los pacientes. Pero generalmente en cirugía de obesidad, casi la mayor parte los hacemos pues con anestesia general, y prácticamente como en la cirugía bariátrica, pues prácticamente se tiene que hacer con anestesia general. Y es donde nosotros más enfocamos pues nuestra prevención, ¿verdad?, y el tratamiento que damos anestésico, ¿verdad? Prácticamente durante los procesos, durante todo el acto quirúrgico, el paciente pasa vigilado, ¿verdad? Tenemos máquinas de ventilación que está dándole ventilación al paciente, digamos, continuamente, y lo estamos viendo ver cómo respira, pues prácticamente la máquina nos está dando alarmas, nos está dando la forma como está ventilando, y a su vez nos asistimos del monitoreo. El monitoreo, pues como hablábamos anteriormente, es lo que nos da un parámetro para vigilar si tenemos prácticamente la presión arterial alta, baja. Eso nos va diciendo prácticamente cómo llevamos el paciente dormido. Existen otros equipos también que se utilizan en la actualidad que dan más seguridad, como es el biespectral, que eso nos da una medición prácticamente cerebral de cómo andan las ondas cerebrales y cómo es la profundidad anestésica. Eso nos da más seguridad. Utilizamos ya anestesia endovenosa por la vena prácticamente, y anestesia inhalada con medicamentos actualmente de acción sumamente corta. Prácticamente esa es una de las seguridades que más tenemos. En resumen, pues por decirle así, tenemos tres cosas: el monitoreo actualizado que hay, los instrumentos para poder asistir al paciente y darle una ventilación adecuada en cualquier momento definitivo, y el control continuo, ¿verdad?, y la experiencia que se cuenta con los equipos multidisciplinarios prácticamente para asistir a los pacientes obesos. Un mensaje, doctor, en este caso en su área, que el paciente esté tranquilo de que la famosa frase, el famoso mito de pasarse de anestesia, eso es algo del pasado, y con la tecnología y los nuevos medicamentos las probabilidades son mínimas. Pues el mensaje es para la población, es decir, que hoy pues con los especialistas que tenemos variados, anteriormente no se contaba con neumólogos, cardiólogos, ¿verdad?, endocrinólogos y todo eso, a veces en situaciones como esta. Hoy tenemos especialistas pues formados que evalúan adecuadamente al paciente, cirujanos que evalúan adecuadamente al paciente y ven si el procedimiento es viable. Y en cuanto a la anestesia, tenemos fármacos, como dije, el monitoreo especializado que hay actualmente, y pues prácticamente la experiencia que tenemos en cuanto al manejo del paciente obeso, ya que pues hoy realmente tenemos y nos enfrentamos muy frecuentemente con pacientes de sobrepeso. Entonces las técnicas anestésicas han sido seguras, han sido más seguras y van a ser más seguras todavía en el futuro por la tecnología y la práctica de los anestesistas. Así que definitivamente un buen mensaje de parte de un especialista en anestesiología, como le dice el doctor, pues son hasta 14 años de estudios, de preparación, para que usted, amigo televidente, pues esté en las manos de un profesional pues que sabe y tiene la experiencia de lo que está haciendo, que forma parte del equipo multidisciplinario de endodigestiva, que nos visitan en esta ocasión en su consulta médica. Vamos a nuestro segundo corte comercial. Cuando regresemos, seguimos con el tema. El doctor Alvarenga muy amablemente nos ha preparado unos videos para que usted, amigo televidente, esté pendiente, conozca sobre lo que se está haciendo aquí en la ciudad de San Miguel en endodigestiva. No nos cambie, ya volvemos. Alonso, neumólogo, el doctor Mauricio Aparicio, que está en la parte de anestesiología, que nos están compartiendo con nosotros esta parte importante que son los tratamientos para los pacientes obesos como un equipo multidisciplinario de endodigestiva. Doctor Reinaldo Alvarenga nos decía que nos ha traído unos videos para que la gente vea más claro qué es los tratamientos que están haciendo
aquí en Endodigestivo, aquí en la ciudad de San Miguel, y como comentamos en otros programas que hace unos años había que movilizarse hasta San Salvador, inclusive fuera del país, para tener un tratamiento de este tipo. Sí, realmente pues la población hemos tratado de invertir como grupo y pues traerle a la zona oriental lo que estamos viendo, por ejemplo. Esa es la colocación del balón gástrico. Nos tardamos alrededor de 10-15 minutos en colocarlo. Y se coloca bajo sedación anestésica, ahí donde entra la parte del doctor Aparicio, y le decimos, la gran ventaja de que lo tenemos es nos da seguridad, nos da confianza, y doctor, el procedimiento más o menos dura alrededor de 10-15 minutos, y la sedación pues duraría 10-15 minutos. ¿En cuánto tiempo más o menos está despierto este paciente? Prácticamente con los nuevos medicamentos que tenemos a la mano de acción corta, tardaría entre unos 5 a 10 minutos. Si usted ve, la mayor parte de pacientes que hacemos tiene un despertar rápido y una salida pues de la anestesia muy rápido, ¿verdad? Es prácticamente ese tiempo. Regularmente este paciente viene... ¿Es una anestesia completa o pseudo? Una pseudoanalgesia que se le da, ¿verdad? Esa es la forma que estamos colocando el balón gástrico y también nos retiramos. Como grupo le decimos que somos los únicos en todo el país en estar colocando ese balón. Ese es el balón, el SPA 3. Ese es el único balón que tiene durabilidad de 1 año en la parte intragástrica. Ya realizando los procedimientos mayores en los pacientes con índices de masa corporal, por ejemplo, índice de masa corporal arriba de 36, ya nosotros sugerimos a los pacientes realizarles procedimientos de cirugía de mínima invasión. En este caso vamos a ver una manga gástrica. La realización de una manga gástrica la idea es hacer un procedimiento restrictivo. Vamos a quitarle de la totalidad del estómago, de un 100% de la capacidad gástrica, lo vamos a reducir a un 80-90%. Realmente el paciente en su y queda así, por eso se llama una manga gástrica. Realmente es una gastrectomía vertical en manga, ese es el nombre correcto en ella, pero el procedimiento en sí pues dura alrededor de 1 hora más o menos, 1 hora y media, y eso sí se hace bajo los efectos de una anestesia completa, una anestesia, más o menos, doctor, ¿cuánto tardaría en despertar este paciente después de realizar una manga gástrica? El tiempo de despertar de estos pacientes casi redunda entre unos 10 hasta unos 20 minutos, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que se tarde el procedimiento. Es el despertar rápido que se tiene. ¿Para irse para su casa, doctor? De una manera práctica. Pues prácticamente para irse para su casa depende del cirujano, ¿verdad? Bueno. Y más que todo. Porque ¿verdad? Ahí le estamos haciendo un procedimiento mayor realmente. Entonces, por ejemplo, ahí estamos realizando un bypass. Lo que vamos a empezar a presentar es un bypass gástrico. La diferencia sería la creación de una bolsa gástrica totalmente pequeña. Realmente es más o menos la capacidad de esa bolsita va a ser de unos 16 ml de fluido, prácticamente un vaso de agua y está completamente lleno. Ese procedimiento es restrictivo y malabsortivo. ¿Qué quiere decir? Este paciente, en términos, supongamos que pesa 400 libras. Entre 10 a 12 meses este paciente prácticamente ha perdido alrededor de 100 libras, entre 100 a 120 libras. Y si es diabético, regularmente entre el 6º y el 8º mes, si está utilizando insulinas, regularmente el endocrinólogo del grupo ya suspende insulina y lógicamente suspende los antidiabéticos orales. Entonces eso es bien importante, la realización de este tipo de procedimientos, y que el paciente se dé cuenta que aquí en el oriente del país somos únicos como grupo de Endodigestiva realizándole este tipo de procedimientos. Lo importante que queremos enviar el mensaje es de que un paciente obeso no debe de ser evaluado y decir, venga, lo voy a operar. Si ustedes se fijan, hemos tratado le evalúa el neumólogo, lo evalúa el anestesiólogo, y algo importante que tal vez como grupo de Endodigestivo nos sentimos orgullosos es de que tenemos personal totalmente entrenado y capacitado. Por ejemplo, el doctor Alonso es un internista neumólogo, o sea, tiene 2 especialidades. El doctor Aparicio es internista, anestesiólogo y algólogo, tiene 3 especialidades. Entonces, así estamos conformados en el grupo,
Nosotros en la parte quirúrgica somos los únicos en todo el oriente del país en ser cirujanos digestivos, endoscopistas quirúrgicos y ser cirujanos bariatras. Entonces, le estamos ofreciendo a la población, no solo del oriente del país, sino que de todo el país, mucho profesionalismo, mucha capacidad, como lo comentaba el doctor, y lo que tratamos de entregarles es eso: capacidad, responsabilidad, honestidad y que el paciente se sienta seguro. Bueno, definitivamente información muy valiosa y pues consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud, como es el objetivo de todo el equipo técnico de producción de Su Consulta Médica. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, no me queda más que agradecerle en nombre del equipo técnico de producción de Su Consulta Médica el haber estado compartiendo estos temas y por supuesto esperarlo en futuros programas. Doctor Alonso, muchas gracias por haber estado compartiendo el área de neumología. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a TVO, ¿verdad? Y esperando que los puntos que tocamos en esta ocasión, ¿verdad? Como mencioné al principio, el tema de acné y hipocnea es prácticamente desconocido, ¿verdad? Que la población vaya sabiendo poco a poco un poco más de eso. Excelente. Doctor Aparicio, gracias por haber estado compartiendo. Sabemos de que pues, viene de un viaje largo del norte del país y pues, haciendo un esfuerzo titánico por estar aquí compartiendo con todos los televidentes de Su Consulta Médica que están pendientes todos los sábados. Gracias a usted y a TVO también, y pues hablando nada más de que la anestesia pues hoy es segura para los tratamientos pues que podemos dar de este tipo de que produce endodigestiva. Excelente. Reinaldo Berenga, doctor, como directivo de endodigestiva, gracias por estar nuevamente con los televidentes de Su Consulta Médica. No, gracias por el espacio. Y por supuesto, esperando tenerlo siempre en futuros programas compartiendo estos temas tan importantes como son los tratamientos para ese problema que ya lo mencionamos y lo repetimos y no nos cansamos de decir, que es la obesidad y que pues no lo tomamos como tal hasta cuando ya la cosa está, el problema ya es muy grave. A ustedes, amigos televidentes, recordarles siempre el próximo sábado, 9 de la noche, completamente en vivo, Su Consulta Médica, y el reprise de Su Consulta Médica el domingo a las 6 de la tarde, siempre por Televisión Oriental, Canal 23. Les habló Efraín Reyes, que Dios los bendiga.